필요하다며? 난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de poder estar nuevamente con ustedes trayéndoles nuevas novedades sobre nuestros bellos chicos. Este mes de junio vino cargado de muchas sorpresas para todas las ARMYs del mundo. Y como Taekook Shippers que somos, también hemos recibido varias sorpresas. El mes del orgullo es un mes conmemorativo ya que todo el mundo se une a celebrar la libertad de ser ellas mismas. Y con eso me refiero a la comunidad LGBT. Pero como ARMYs nos llevamos doble premio ya que también es el mes en el que se celebra el festa anual de BTS. Como buena ARMY que soy, les recuerdo que un festa es un conjunto de días en los cuales los integrantes de BTS nos sorprenden con distintos regalos, desde fotos conceptuales, prácticas de baile, canciones, videos, covers, sorpresas y mucho contenido. Pero sobre todo, la noticia que más nos emocionó fue el Bang Bang Con 2023, donde se transmitieron el quinto Muster de Magic Shop, como también el Muster Sowoso del 2021. También tuvimos la dicha de volver a revivir el concierto de Map of the Soul 1E. Todas estas actividades fueron con la finalidad de poder celebrar el 10º aniversario de nuestros hermosos chicos que tuvo lugar desde el 31 de mayo hasta el pasado 17 de junio. Aparte de los momentos Taekook que vivimos durante estas actividades, Taehyun y Jungkook también nos han dado mucho de qué hablar tras sus recientes viajes en el extranjero, como también sus diversas actualizaciones en Weverse. Por lo tanto, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. La foto familiar de BTS dio inicio a la celebración del Festa 2023. Sabemos que por una extraña razón siempre son divididos por ship, o eso es mi punto de vista. Para esas mismas fechas veíamos a un Taehyun volviendo a su era más gay. Y solo para las que lo sepan, la palabra gay no es una ofensa para nadie. Como les decía, Taehyun volvió al cabello rubio similar a la era DNA. Cuando Taehyun viajó al extranjero, se le vio con un outfit muy hermoso y accesorios muy llamativos. Una de ellas fue precisamente un collar colgante de Harris Reid. Este collar fue una colaboración histórica ya que Harris colaboró con Mizoma diseñando diversas joyas por su lucha a la fluidez de género. Definitivamente comenzamos fuerte este mes, ya que nuestro querido amigo Dispatch era el único que sabía sobre el viaje de Taehyun, lo cual ya es muy sospechoso. A eso hay que añadirle de que el manager de Jungkook curiosamente estaba ahí. No tengo pruebas de lo que voy a decir, pero días después se filtraron unas fotos de Taehyun donde se puede ver a Yeontan. Mi hipótesis es la siguiente. El manager de Jungkook viajó junto a Taehyun y Jungkook viajó con Yeontan. Días después, Jungkook y su manager regresaron juntos en compañía del pequeño cachorro. Pienso esto ya que cuando Taehyun regresó venía acompañado únicamente de su manager y el otro manager, o sea el de Jungkook, curiosamente no venía con ellos. Seguido de ese momento y por el festa,
La empresa nos regaló unas fotografías de los BTS chiquitos. Y como lo había mencionado antes, lo más emocionante del Festa fue la transmisión gratis de conciertos como el quinto Muster de Mayip Shop y el Muster Sogoso, que sin duda nos dejaron varios momentos inolvidables. Y es que hay miles de momentos que siempre recordaremos como fans, pero el hecho de que nos den una calidad en HD simplemente es más emocionante, ya que podemos apreciar varios momentos de nuestros chicos. Este momento, sin duda, es uno de mis favoritos. De hecho, este es un buen momento para recordar todos los momentos que nos dejó el Muster Sogoso. Aunque claro, el quinto Muster de Mayip Shop también nos dejó momentos muy especiales. Si tuviera que recopilar todos los momentos de Cook que estos conciertos nos dejaron, no terminaríamos jamás, ya que cada pequeño detalle cuenta y por muy mínima que sea la interacción, no deja de ser especial. El 3 de junio, distintos medios de Corea del Sur indicaron que Jungkook se convertiría en el siguiente integrante de BTS en tener un álbum en solitario. Y como ya sabemos, Jungkook ha estado viajando a Los Ángeles posiblemente para grabar su videoclip. Existen ciertos rumores de que la actriz Han Soo-hee aparecerá en el próximo video musical en solitario de nuestro Golden McNay. Estos rumores están circulando luego de que Han Soo-hee y Jungkook llegaran al aeropuerto el mismo día. Puede que estos rumores sean ciertos, pero lo sabremos o saldremos de dudas el 14 de julio, ya que es la fecha programada para el lanzamiento del álbum de Jungkook. Lo único que diré al respecto de este tema es que tanto Jungkook como Han Soo-hee son profesionales y su colaboración sería todo un éxito. Y como dato curioso podemos ver que en el premiere de la película Dream, donde asistieron Taehyun y Jungkook, se encontraba esta bella actriz platicando con Woo-sik, por lo que prácticamente todos mantienen una buena relación de amistad. El 5 de junio, Jungkook estuvo activo en Weverse, desatando una guerra entre Jikook Shippers y Taekook Shippers. La razón es muy sencilla y es que Jungkook nos contó su anécdota con respecto al día lluvioso, lo cual quiero aclarar que también mencionaron en el Festa del 2020. Pero bueno, algunas no conocían esta historia y comenzaron a dudar del Taekook, lo cual es muy ridículo. Porque si analizáramos lo que dijo Jungkook sobre esta historia, literalmente no tiene ningún lado romántico. La historia consiste en que Jungkook solía ser muy liberal en su manera de hablar y eso molestaba un poco a sus Jungs o hashtag hermanos mayores. En pocas palabras, Jimin regañó a Jungkook. Una cosa llegó a la otra, Jungkook salió enojado y se perdió. Luego llamó a Jimin y ese día estaba lloviendo. Jimin se preocupó por Jungkook como lo haría cualquier persona normal y finalmente Jungkook logró llegar a los dormitorios gracias a un taxi. En fin, Jimin y Jungkook hablaron sobre esa discusión y terminaron con un abrazo. Todo esto sucedió alrededor del 2015. Por lo tanto, yo no le vi nada romántico a esto, porque ya habíamos visto a Jimin regañar no solo a Jungkook, sino también a Taehyun cuando se ponían a discutir con sus mayores. Por ende, no había nada de raro en esta situación. Pero ya si las Jikook Shippers quieren convertir este momento en algo romántico, muy su pedo. Eso solo confirma que nunca
analizan las cosas y solo lo interpretan para su conveniencia. Hablemos de hechos. Y es que en ese live se vio a Jungkook con una chamarra que obviamente ya todas sabemos de quién era. Eso sin mencionar las teorías que nos dejó su outfit. Adicional a eso, tomen nota de la fecha de este live porque 6 días después sucedió algo sumamente curioso. El 8 de junio, nuestros 7 angelitos lanzaron su nueva canción llamada Take Two. Como era de esperarse, este éxito de los chicos se posicionó en el puesto 1 en diversos países del mundo. La canción es un reflejo del agradecimiento que sienten los chicos hacia todas las fans quienes siempre creyeron en su música. Sin duda, una de las frases más emotivas de esta melodía es la siguiente. Como Taekook Shipper, también podemos decir que en esta canción por lo menos tuvimos la unidad Taekook que tanto habíamos pedido. La unión de las voces de Taehyun y Jungkook sin duda harían colapsar al fandom si llegaran a colaborar juntos. El 9 de junio, Taehyun regresó de su viaje a Madrid luciendo un outfit que lo hacía ver tan chiquito y frágil. Pero sin duda, lo que desató cierta curiosidad es que ese mismo día, Jungkook se dejó ver en un reto de TikTok. Mingyu y Jungkook ya habían hablado sobre hacer ese reto de baile. De hecho, los vimos el 8 de abril actualizando en Instagram. Pero sí se me hace curioso que justo subieran ese TikTok cuando Taehyun regresó a Corea. Y no es por nada, pero si se dan cuenta, Jungkook tenía puesto rodilleras. Obviamente, ya todas sabemos este dato sobre que a él le gusta andar más en motocicleta. Hablo de esto porque justamente acabo de recordar las veces en que hemos visto a Jungkook usar una chaqueta de la marca Harley. Justo en esos tiempos, Taehyun publicó una foto y atrás de él podíamos ver una motocicleta, lo cual nuevamente nos confirma que ese día estaban juntos, ya que el único que tiene licencia para conducir motocicletas es Jungkook. Como les estaba diciendo, Taehyun llegó a Corea y pues obviamente no podía faltar las fotos de Dispatch enfocándose en su outfit, que en este caso estamos hablando de la gorrita. Pero casualmente, por obras del destino, Dispatch también sube una foto de Jungkook con la misma temática. Digo que esto es sospechoso ya que ese live fue del 5 de junio, es decir, ¿por qué Dispatch esperó tantos días para subir una foto de Jungkook que casualmente quedaran como dúo en su perfil de Instagram? Llámeme de Lulo, pero Dispatch ha estado lanzando demasiadas indirectas últimamente. El 11 de junio ganamos las bonitas ya que Taehyun actualizó en Weverse y por lo que podemos ver está feliz. Aunque yo sigo preguntándome de quién es esa máquina para hacer ejercicio ya que el propio Taehyun había dicho que no le gustaba ejercitarse. En fin, como parte del festa, Big Hit nos regaló unas fotografías. Sin duda, la era idol nos trajo buenos recuerdos. Yo sí entendí esta referencia y espero que ustedes también. Vamos con una teoría, no tan teoría, ya que todas las pistas coinciden. Taehyun actualizó en Weverse. Podemos ver una máquina para hacer ejercicio. Las paredes
ya se nos hacen bastante familiares. Y un pequeño dato es que Yeontan estaba ahí. Ahora bien, pocas horas después, Jungkook actualizó en Weverse, donde ya sabemos que se quedó dormido y mencionó la palabra Tani. Algunas dicen que no dijo Tani, otras dicen que sí, y yo elijo creer. En fin, luego de eso, en el transcurso del live, podemos ver que Jungkook apenas se va a dormir y él mencionó que no debería dormir tan tarde, pero que quiso pasar a saludar a ARMY. Aunque yo creo que lo hizo más bien para que supiéramos que no durmió toda la noche. Luego de eso, Dispatch nos sorprende con la noticia de que Taehyun se va de viaje otra vez. Y bueno, justo en el aeropuerto, Taehyun también menciona que no durmió en toda la noche. Y yo no sé ustedes, pero a mí se me hace que estos dos se desvelaron viendo unas cuantas películas juntos. El 14 de junio, Taehyun nos sorprendió a todas, pues sería la primera vez que hace live y sube fotos mientras está de viaje. Es muy sabido que cuando él viaja es difícil obtener alguna actualización, pero más será su sorpresa cuando les diga la verdadera razón por la cual este genio actualizó mientras estaba de viaje. Pues resulta que el paparazzi causante de difundir este rumor subió un post a Instagram diciendo que Taehyun y X Idol se encontraban juntos en Francia. Como prueba, el paparazzi subió una foto de los managers de ambos, lo cual es gracioso porque las propias Blink afirmaron que ni se parece a la manager de X Idol. Luego de ese bochornoso momento, el paparazzi borró el post, pero volvió a subir un video como supuesta prueba de que Taehyun estaba en Francia. Es gracioso porque el paparazzi volvió a borrar dicho post, ya que internautas se percataron de que era un video viejo de Justin Bieber, lo cual hicieron borroso para que no se notaran los tatuajes y solo se le viera un poco el cabello. Lo más gracioso vino después cuando las Believers, o sea, fans de Justin Bieber, filtraran el video original dejando al paparazzi como clown. Como comprenderán, todo Twitter estaba hecho un caos porque se filtró otro video donde se podía ver a dos Taehyun, o más bien yo diría dos farsantes entrando en un auto. El otro supuesto Taehyun tenía un gorro color negro y sí, podemos ver que tenía el pelo rubio. Pero como siempre, después de la tormenta viene la calma y nuestro querido Baby Bear apareció en Weverse demostrando que no hay alguien similar ni parecido a él. Podemos ver que Taehyun se puso un gorro y una playera color blanco similar al del impostor solo para que nos diéramos cuenta que él estaba felizmente despertando en alguna parte de París y que no estaba caminando por las calles como su supuesto clon lo estaba haciendo. Lo más genuino de todo esto es que Taehyun se quitó la gorra como demostrándonos su verdadero color de cabello, lo cual no es tan fácil que vuelvan a imitar. Y por si eso fuera poco, Taehyun llegó callando bocas y lanzando indirectas, ya que estaba luciendo especialmente unas gafas a juego que comparte con Jungkook. Al principio pensé que eran lo mismo, pero después de ver este fanart confío en que son de pareja. Taehyun también nos demostraba la pulsera a distancia que comparte con Jungkook.
De por sí este live me dejó muchas curiosidades ya que Taehyun estuvo cantando una canción que anteriormente había cantado Jungkook. Pero sin duda, el cerezo de este pastel es el gesto que hizo Taehyun. Muchas fans le estaban preguntando qué canción le dedicaría a Jungkook o qué canción le recuerdan a Jungkook. Y Taehyun solo pudo hacer este gesto como respuesta. Lo más lindo de esto es que este movimiento lo vimos el día en que ambos hicieron el live Instagram. Pero más lindo aún intentar descifrar el mensaje. Y es que todo parece indicar que este gesto significa I love you según la canción de Stray Kids. Sabemos que estos dos angelitos son muy buenos para comunicarse con gestos, símbolos y miradas. Ambos se han dicho te amo a base de señas, no solo una, sino varias veces. Me gustaría hacer una recopilación de todas las veces en las que sus gestos, miradas, seña y símbolos hablan del gran amor que ambos se tienen. Volviendo con el tema de Taehyun, al parecer se encontraba en el distrito de Montmartre. Algunas fans lo vieron pero respetaron su privacidad y se me hace lindo que Taehyun nos haya compartido parte de su viaje. Luego de sus aventuras, lo veíamos volver a Corea para asistir al concierto de Bruno Mars junto con sus amigos de la Goga Squad. Estoy segura que si Jungkook estuviera en Corea para esas fechas, habría asistido con ellos, pero recordemos que Jungkook se encontraba en Los Ángeles. Aunque eso no quita que haya actualizado en Weverse. Y no sé ustedes, pero esos gestos siempre me dejan pensando una sola cosa. Lo importante de todo esto es que Taehyun parece haberse divertido al lado de sus amigos. Como otro regalo del Festa 2023, tendríamos un live clip de Taehyun cantando jazz. El 22 de junio, Jungkook regresó a Corea del Sur. De verdad que amo ver sus ojitos y ni se diga de su outfit. Se veía tan pequeño y tierno. Y como muchas han dicho, el Taekook últimamente han usado outfits similares. Lo más reciente que hemos tenido de ellos es que Taehyun dio señales de vida al momento de ver una actualización sobre Jungkook en Weverse. Recordemos que este video de Jungkook fue tomado por Taehyun, sin duda unos buenos recuerdos. Luego de eso, ambos asistieron al concierto de Jonggi. Hermanas mías, yo había manifestado este momento y gracias a los dioses se nos cumplió. Sobre este momento, de verdad que han habido algunos comentarios que dan pena por parte de las Jikook Shippers. Pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que uno no quiera ver. Taehyun y Jungkook llegaron juntos en el mismo auto y hay pruebas de esto. Y sí, sabemos que Jimin también asistió, pero no iba junto con ellos en el auto, ya que la cámara enfocó muy bien al momento de la llegada y en el auto solo bajaron Taehyun y Jungkook. Posterior a eso, a ambos se les vio muy felices disfrutando del concierto de nuestro bello gatito. Luego de eso, ambos se fueron del concierto de la misma forma, compartiendo el mismo auto. Y es que les digo que yo siempre he tenido la teoría de que ambos viven juntos. Pero bueno, yo elijo creer. Sobre estos momentos les daré más detalles en un próximo video. Esperemos ver más novedades muy pronto. Por el momento, esto fue todo.
Recuerden mantenerse saludables y nos vemos en el próximo video.